Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de entrevista Hoy No Política. Como hacemos cada 3 o 4 meses, vamos a dedicar estos minutos de televisión a hablar un poco de economía. Para ello hemos solicitado la presencia de un experto, de un economista que amablemente nos va a conceder un poco de su tiempo para intentar entender cuál es la situación actual de nuestro país y de Canarias. Francisco Concepción, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, César. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Como siempre les decimos a ustedes, a los técnicos, a los expertos, vamos a intentar utilizar un lenguaje poco técnico, ¿vale? Para ver si entre todos somos capaces de entender un poco cómo marchan las cosas. Yo me pongo como mal ejemplo de desconocedor de la economía, así es que yo haré preguntas que a veces pueden resultar un poco obvias para personas de su gremio, ¿vale? La situación actual de la crisis de la economía, ¿cuál es? Bueno, César, en palabras, para hacer un resumen muy conciso y muy corto, digamos que el enfermo está muy grave, está muy crítico. Cierto que sus constantes vitales se van estabilizando poco a poco, pero seguimos estando en vigilancia intensiva. Queda largo camino para la recuperación definitiva y de momento la situación es cuando menos delicada. ¿Y eso nos coloca con un futuro de...? Un futuro de incertidumbre, en principio. No cabe duda que para salir de una situación de recesión, de crisis económica como la que estamos viviendo, necesitamos que aquellos que ostenten la capacidad de decisión, hablamos de los gobiernos, etcétera, tomen medidas, tomen decisiones para ayudar al sistema, a los agentes económicos a desarrollarse y a salir de esta situación de crisis y de estancamiento que vivimos. Es decir, aquí tenemos que aportar los empresarios, los trabajadores, los gobiernos, es decir, toda la sociedad en su conjunto, para todos en común, pues salir adelante. Si no, difícil solución a la situación actual. El otro día escuchaba a un colega decir que de una crisis de esta no nos saca ningún gobierno, salimos nosotros, los ciudadanos, somos los que sacan a los países de las crisis. ¿Eso es así? Absolutamente de acuerdo. Los gobiernos no sacan a los países de las crisis. Los agentes económicos, quienes tomamos las decisiones, quienes estamos interactuando en un mercado que a mí me gustaría que fuera más libre, menos regulado de lo que actualmente es, somos quienes sacamos adelante a los países. Los gobiernos, no cabe duda que deben, o su obligación es aportar, facilitar el marco de desarrollo de esos agentes económicos, pero nunca llegarán a sacar a la economía o a sacar al país de una situación de crisis. Deben regular, insisto, a mí me gustaría que fuera menos regulado, que permitieran una más libre circulación no solo de las mercancías, de los servicios, en definitiva, que permitieran a los agentes tomar más libremente sus decisiones y así probablemente sea todo mucho más eficiente y todo sea más fácil salir de esta situación actual. Las denominadas hipotecas basura, los subprime, nos metieron en esta crisis que se denominó en origen como una crisis financiera, la crisis de los bancos. Cuando los bancos se recuperen, ¿saldremos de la crisis y todo estará como estaba antes? Podría preguntarse un ciudadano a pie. Bien, no cabe duda que el origen de esta crisis es una crisis financiera, como muy bien señalas. La crisis subprime derivó en una restricción crediticia a los agentes económicos, no solo a las familias, a las empresas, en general al sistema. Esa restricción crediticia ayudó, o mejor dicho, empeoró la situación de circulación o del desarrollo económico de estos agentes y, en definitiva, hasta que efectivamente esta incertidumbre está en los mercados, sobre todo los mercados mayoristas financieros de bancos, mercado interbancario, mercado de capitales, la tranquilidad, la incertidumbre no desaparezca, pues el crédito no volverá a fluir como fluía en situaciones, hablamos del año 2008-2007. De manera que el sistema o la economía en su conjunto necesita el sistema financiero, porque el sistema financiero, no cabe duda, que su papel fundamental es facilitar mediante los flujos financieros, el prestar, el recibir, rentabilizar los flujos financieros de los agentes económicos. Hasta que los bancos, el sistema financiero, no vuelva a una situación, vamos a decir, más tranquila, es decir, donde esas incertidumbres entre entidades, esos resquemores a que yo te puedo prestar a ti el dinero como entidad y tú no devolvérmelo, que existe o ha existido o existió en los momentos álgidos de esta crisis financiera, hablamos septiembre del 2008 aproximadamente, hasta que esa situación no se restituya, pues la impresión es que el crédito no va a volver a fluir con normalidad. Y cuando fluya el crédito con normalidad, todo volverá a ser como antes, porque hemos escuchado de todo. Refundar el capitalismo, la sociedad va a cambiar, los modelos tienen que modificarse. Hay quien espera que la crisis pase para que todo vuelva a ser como antes, o nada volverá a ser igual. Bueno, mi humilde opinión es que no volverá a ser igual. No cabe duda que la crisis tiene origen financiero, pero es que debajo de esa crisis financiera también hay unos activos. Hablamos antes de hipotecas subprime, hablamos por tanto de viviendas,
tendríamos que ver si la valoración de esas viviendas era la adecuada o no era la adecuada, si respondía a una sobrevaloración, a una burbuja de los precios inmobiliarios frente al precio real que tiene una vivienda. Ten en cuenta, César, que si nosotros, sin necesidad de entrar profundamente en la técnica de la valoración de la vivienda, pero si cogemos una serie histórica de la evolución del precio de la vivienda, vemos que en términos históricos siempre ha evolucionado conforme a la inflación, excepto estos 3-4 últimos años en los que las revalorizaciones han sido realmente espectaculares. Financiar ese crecimiento, es decir, financiar activos sobrevalorados, cuando esos activos revierten a la media, pues trae las consecuencias que trae en la actualidad, ¿no? O que estamos viviendo en la actualidad. Mi sensación es que no volverá a ser lo de antes. Los activos o esas burbujas, cuando desaparecen, pues se genera una temporada larga, diría de 10-15 años, en los que los activos se comportan como siempre se han comportado en términos medios, y es lo que es probable que ocurra, y es deseable que ocurra también. Volviendo a la crisis en sí, ¿por qué hay tanta diferencia entre las decisiones económicas que toman gobiernos de izquierdas con gobiernos más conservadores o gobiernos de derechas con respecto a qué hay que hacer para salir de esta situación o para mejorar la situación? Porque hemos visto de entrada que todos los gobiernos lo primero que han hecho es inyectar un montón de dinero al sistema, ayudar a las entidades financieras, porque decían o nos contaban que si se hundían los bancos íbamos muy mal, entonces había que ayudarles, y ya les hemos ayudado, ¿no? Bueno, yo, César, no distinguiría entre medidas de izquierdas y medidas de derecha. No cabe duda que la situación vivida, no solo a nivel español y europeo, a nivel global, fue de una extrema gravedad, obligó a una acción coordinada, histórica, porque ni siquiera en la crisis del 29 se vivió algo parecido, a una acción coordinada de todos los gobiernos, Estados Unidos, todos los gobiernos europeos y el español, por supuesto, y todos los gobiernos asiáticos, en una acción coordinada de inyectar esa liquidez que dejó de influir al sistema, o el sector financiero dejó de cumplir su función de proveer de liquidez al sistema, derivado de lo que hemos comentado antes, y fue emisiones nuevas de bancos centrales norteamericanos, europeos, que supieron con esas nuevas emisiones la liquidez del sistema. Son medidas, o fueron medidas, y algunas permanecen todavía en el sistema, urgentes, nuevas, que incluso ni los propios gobiernos sabían si iban a funcionar o no iban a funcionar, pero que eran necesarias por la emergencia global del sistema. Respecto a la quiebra del sistema financiero o los bancos, si desaparecen los bancos, es cierto, es decir, no cabe duda de la importancia del sistema financiero. Cuestión aparte es si los bancos o el sistema están siendo eficientes en cumplir su función o la función que tienen encomendada, si su dimensión es la apropiada o no es la apropiada, si los riesgos que han asumido en un tiempo reciente son adecuados o no son adecuados, si están muy endeudados o no están muy endeudados, es decir, entraríamos un poco más en profundidad en las entidades. ¿Tendría que haber alguien, una entidad o un gobierno, que regulase o vigilase cómo arriesgan los bancos, hasta cuánto arriesgan los bancos, entendiendo que ahora las entidades financieras no solo estaban arriesgando su dinero, sino estaban arriesgando el dinero de todos, en tanto en cuanto con mis impuestos nuestros gobiernos ayudan a las entidades financieras? Bueno, mezclamos varias cosas. Bien, el sector financiero, y es algo que a mí me llama mucho la atención cuando bueno, leo la prensa o hago algún comentario en la radio, de que hay que regular más el sistema financiero. Nuestros televidentes deben conocer que el sector financiero tal vez sea el más regulado que existe en la economía. Tan regulado como que existe una supraentidad, un banco central, que se permite o que tiene la potestad de, a discreción, emitir dinero nuevo. Más regulado que eso no creo que exista. Toda la industria financiera está hiperregulada. Hay un exceso de regulación. Respecto a su política de riesgo, si se han arriesgado de forma adecuada o no, bueno, aquí tenemos que distinguir entre el sistema financiero español, que tiene unas normas, digamos, particulares en el contexto global del sistema financiero, y los no españoles. Ciñéndolos a los españoles, el Banco Central Español en su día, el Banco Central de España, provió de unas dotaciones, unas provisiones anticíclicas. En los tiempos buenos obligaba a las entidades a ahorrar, y es lo que nos ha salvado, de momento parcialmente, de los impactos bruscos en otros sistemas financieros de nuestro entorno. Las entidades financieras, su negocio fundamental es coger dinero de unos agentes y prestárselo a otros agentes para rentabilizarlo y remunerar a los primeros con un tipo de interés, con un interés. Cuando esta parte a quien se lo presta no es capaz de devolverlo, bueno, pues la cadena se rompe y genera una serie de problemas, de insolvencias, etc. Los bancos son negocios, son empresas, son accionistas, velan por sus propios intereses, no cabe duda que a nadie le gusta perder dinero, y por tanto la